Washington, segunda llamada. Por favor, ya estamos listos para comenzar, Washington. Washington, tercera llamada. Comenzamos, por favor. Buenas noches a todos. Nos acompaña de forma virtual el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el licenciado Pablo Gómez Álvarez. De forma presencial, el jefe de la sección consular de la Embajada de México en Estados Unidos, con sede en Washington, Rodrigo Lee Tabu. El doctor Gonzalo Padillo Moreno, especialista en Derecho Parlamentario, Elecciones, Estudios Legislativos y el responsable de los trabajos de servicio extranjero. Palabras de bienvenida a cargo del cónsul Rodrigo Mendívil Ocampo. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Es un orgullo darles la bienvenida a este magnífico espacio de México en Washington, D.C. Agradecemos a la Embajada de México en Estados Unidos y al Instituto Cultural Mexicano permitirnos la realización de este evento en esta histórica ubicación. Quiero extender mi sincero agradecimiento y reconocimiento a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral por haber considerado a la ciudad de Washington, D.C. como una de las sedes para las audiencias públicas sobre la reforma electoral. Nos acompaña, como ya indicaron, virtualmente el presidente de la comisión, el licenciado Pablo Gómez Álvarez, a quien le doy la bienvenida, así como el doctor Gonzalo Vadillo, que se encuentra presencialmente en Washington y es especialista en Derecho Parlamentario, Elecciones, Estudios Legislativos y responsable de los trabajos en el extranjero. La comunidad mexicana en Washington, D.C. y en los estados de Maryland, Virginia y West Virginia es una comunidad altamente diversa que está presente en prácticamente todos los sectores de la economía en este país, en la academia y, por supuesto, en la cultura, a pesar de que los mexicanos no constituimos la primera minoría de origen latino en esta región. Agradezco, por tanto, a todos los ponentes y asistentes por contribuir con su presencia al fortalecimiento del marco democrático de nuestra nación. Esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum es, sin duda, un elemento esencial de una democracia incluyente y participativa. Y estas audiencias ponen de relieve el papel que deben tener los ciudadanos donde quiera que se encuentren en el desarrollo de nuestro país. Espero que este evento contribuya positivamente al proceso de la reforma electoral
mediante las propuestas que se presentarán. A todos ustedes, muchas gracias. Ahora bien, invitamos a dar un mensaje al antropólogo Pablo Gómez Álvarez a nombre de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Adelante, por favor. Buenas tardes. Agradezco a todas las personas que están presentes en el consulado de Washington. Agradezco al cónsul Rodrigo Mendívil Ocampo sus palabras de bienvenida y todo el esfuerzo que tuvo que hacer para poder llevar a cabo esta reunión, que es una reunión presencial y virtual al mismo tiempo. Como ustedes deben saber, la presidenta Claudia Sheinbaum integró una comisión presidencial en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para hacer estudios, hacer consultas y preparar análisis y anteproyectos de una posible reforma electoral. El sistema electoral mexicano ya tiene su tiempo, pero el país ha cambiado mucho recientemente. Como ustedes saben, en este momento hay una mayoría política en el país que no se veía en tiempos inmediatamente anteriores. Tenemos un gobierno considerablemente fuerte, tenemos una situación económica estable, tenemos una serie de presiones que provienen básicamente del exterior que estamos haciendo frente, y los retos son inmensos, pero la situación del país es considerablemente buena y tenemos que analizar cuál ha sido el sistema político electoral que ha funcionado durante las décadas anteriores al inicio de la Cuarta Transformación, para poder proponer modificaciones que reafirmen la libertad política en todos sus aspectos y hagan ajustes al sistema competencial electoral. Creo que la base de todo esto es el de los derechos ciudadanos, los derechos políticos y también de los sistemas que se requieren para que esos derechos políticos puedan tener un desarrollo y se puedan expresar en mejores condiciones. Dentro de esta visión, el voto de mexicanos y mexicanas en el extranjero cobra una relevancia particular. No es un asunto secundario, es un asunto importantísimo. Porque la nación mexicana es una nación que ha estado en expansión durante muchas décadas. Es una nación que se sigue expandiendo. Eh, y en este sentido, la ciudadanía que corresponde a esa nación, a la nación mexicana, es materia de los derechos políticos, de su apertura, de su vigencia, de la posibilidad de su ejercicio. Y dentro de estas libertades se encuentra la de votar y ser votado, y la de participar en todos los aspectos de la vida política del país. El asunto es bastante complejo, bastante importante al mismo tiempo. Entonces, hemos decidido hacer consultas en el extranjero con residentes y de otros países que tienen seguramente mucho que decirnos y ya lo han estado diciendo. Hemos hecho ya una buena cantidad
de estas consultas, como la que hoy se lleva a cabo en la capital de los Estados Unidos. Entonces, el sistema que hacemos es el de una consulta cuyos ponentes, presencial o a distancia, pueden hablar hasta 5 minutos y no ha habido ninguna limitación. Cada quien se ha podido inscribir, cada quien puede decir lo que quiere, cada quien puede decir, criticar lo que desee, y la comisión está obligada a tomar en cuenta esas opiniones. Al mismo tiempo, todo se ha transmitido a través de redes sociales y a través de nuestro micrositio, que es www.reformaelectoral.gov.mx. Ahí también se pueden dar a conocer críticas y opiniones de manera directa, sin tener que participar en las consultas presenciales o a distancia. Eh, y esto estará abierto hasta fines de diciembre de este año. De tal manera que hay todavía tiempo para todos aquellos que deseen dar a conocer sus puntos de vista a través del micrositio de la comisión, poder darlos. Las ponencias que en las eh, consultas presenciales y a distancia se han llevado a cabo también son publicadas en el micrositio. De tal manera que todas las propuestas estén ahí, sean tomadas en cuenta, sean analizadas y vayamos integrando un proyecto de reforma electoral. Tiene la palabra, en primer lugar, José Moisés Maldonado Martínez, de Austin, Estado de Texas. Por favor, adelante. Se encuentra vía Zoom. Aló, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Excelente. Buenas tardes, mi nombre es José Moisés Maldonado Martínez, inmigrante desde los 80s y vivo en Austin, Texas. Soy originario de Ciudad Obregón, Sonora, y vengo del territorio yaqui. Soy de donde se suscitan las aguerridas e incansables luchas de las ideologías de la resistencia indomable que distinguen a un indio yaqui. Y por ese entorno en el que crecí y que heredé y adopté de los yaquis en su incansable lucha de justicia social, me siento orgulloso de mis raíces mexicanas yaquis. Por lo tanto, expongo lo siguiente. Me dirijo ante ustedes, el panel de representantes de la reforma electoral, agradeciendo al doctor Vadillo su invitación para participar en este debate de propuestas para la reforma electoral. Propuesta número 1. Rescindir de la acta de nacimiento perfecta para poder obtener la tarjeta del INE. Que las actas de nacimiento digitales tengan validez en cualesquiera que sea su presentación o con margen de errores. Que con el solo hecho de ser una acta de nacimiento mexicana sea válida para el trámite. Como por ejemplo, que si un acta de nacimiento no aparece el nombre del municipio, que no sea una excusa para no tramitar la tarjeta del INE. Y más porque son errores ajenos a nuestra persona, ya que fueron redactadas cuando éramos infantes. ¿Por qué propongo esto? Resulta que su servidor tardó como 14 meses para que mi trámite del INE cumpliera con el requisito del acta de nacimiento perfecta. Sí la tenía y existe en la forma digital, pero omite el nombre del municipio donde nací, y el registro civil del consulado mexicano en Austin, Texas, en la anterior administración, y no la presente, daban su opinión de que la acta tenía que ser corregida para poder ser válida para el trámite de la tarjeta del INE. Viajé al registro civil en la Ciudad de México sin éxito e hice infinidad de llamadas al registro civil en Sonora, también sin éxito. Para finalmente, después de un año aproximadamente y con gastos en viajes, pude tramitar
la tarjeta del INE con el acta sin ser corregida, desinformación del registro civil, sabotaje del registro civil para no poder tramitar la tarjeta del INE. Yo todavía tengo mi pregunta. ¿Cuál fue el motivo del registro civil del consulado en Austin, Texas, en aquel entonces para desinformarme y no tramitar mi INE a tiempo y de forma expedita? Segunda propuesta, que el pasaporte mexicano sea evidencia suficiente para poder tramitar la tarjeta del INE. En este llano que llene el requisito como prueba fehaciente de la certificación de ser mexicano y que actúe como acta de nacimiento. Tercera propuesta, que el pasaporte sea válido para poder ejercer nuestro derecho al voto. Cuarta propuesta, que el personal del INE sea votado por el pueblo, consejeros, etcétera. Quinta propuesta, que los consulados sean habilitados con un segundo término para estrictamente trámites de la tarjeta del INE, para de esta manera al funcionar el consulado 24 horas, tener alcance a la gran demanda y poder abastecer de tarjetas del INE a los millones de mexicanos que residimos en Estados Unidos y que en su momento no tuvieron o no tienen su tarjeta del INE. Y también para en días de elecciones, los mexicanos interesados en ejercer su voto no se queden fuera del proceso, puesto que ya sabemos que el consulado mexicano es el único lugar en el extranjero viable para tramitar y obtener la tarjeta del INE y ejercer el voto. Gracias por su atención. Saludos al territorio Yaqui y a la bella Tijuana en Baja California. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Jimena Bustamante del Fondo de Mujeres Indocumentadas de Nueva York. Buenas noches, mi nombre es Jimena Bustamante y soy directora del Fondo de Mujeres Indocumentadas, una organización feminista de base en la ciudad de Nueva York. En las elecciones presidenciales de 2024 hubo una participación sin precedentes de la comunidad mexicana en el exterior y, sin embargo, miles de personas no pudimos acceder al voto. El problema es generalizado. La participación en las elecciones presidenciales pasadas muestra que solo una fracción de las personas mexicanas en el exterior están registradas para votar. Alrededor de 12 millones de mexicanos vivimos en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a cifras del INE, tan solo 224,000 ciudadanos se encontraban inscritos para votar desde el extranjero en las pasadas elecciones. Los datos del INE también reflejan una participación mucho menor de las mujeres en comparación con los hombres en las últimas elecciones. De acuerdo a las cifras del INE, de los 224,000 ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero, solo 46% fueron mujeres. Quisiera ilustrar este problema con mi experiencia organizativa. En la jornada electoral del 2024 fui parte de un grupo de organizadoras comunitarias que coordinamos lo que llamamos un punto de cuidados a las afueras del consulado mexicano en Nueva York. ¿Qué fue lo que hicimos? Ayudamos a organizar la fila, la cual llegó a abarcar más de 10 cuadras, así como a crear una fila solo para personas discapacitadas, de la tercera edad y embarazadas. Proporcionamos sillas, agua y comida, y contamos con un equipo de médicos que revisaban los signos vitales de las personas mayores. Nosotras fuimos el único apoyo organizado para las miles de personas que se formaron durante horas bajo el sol para ejercer su derecho al voto. Quienes estábamos en el punto de cuidados no pudimos acceder al voto. Tuvimos que elegir entre cuidar y apoyar a nuestra comunidad a votar o votar nosotras mismas. Esto es inaceptable. Esta experiencia nos deja lecciones sobre el acceso de las personas de la tercera edad, de las personas con capacidades diferentes y de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, al voto. La reforma electoral debe abordar la infraestructura de promoción y emisión del voto, con especial atención a la inclusión de los sectores que actualmente se encuentran subrepresentados. Por estas razones, sugerimos establecer consulados y casillas móviles en zonas de alta densidad migrante, utilizar lugares alternativos como iglesias, escuelas y centros comunitarios como sedes de votación. El INE y los consulados deben diseñar un plan de inclusión y accesibilidad que involucre organizaciones comunitarias en su diseño e implementación el día de la votación. Este plan requiere asegurar que exista información periódica del número de boletas que aún hay disponibles durante la jornada electoral,
una fila dedicada a personas de la tercera edad con discapacidad y embarazadas y asientos para las personas mientras esperan, que los sitios de votación sean accesibles y que cuenten con un área para el cuidado y esparcimiento de niños, así como personal dedicado al cuidado de niños. Una campaña masiva de credencialización, obtención de la INE, con especial atención a las personas cuidadoras. Esta campaña deberá tener como prioridad el alcance con las mujeres y cuidadoras en sitios como lavanderías, jardines de niños, escuelas, tiendas de autoservicio, centros comunitarios y de salud. La campaña también deberá promoverse en la prensa local y los medios hispanohablantes, incluyendo medios comunitarios y alternativos. Y proponemos que también haya personal asignado por el INE para poder asistir a personas mayores con discapacidades, personas cuidadoras y otros grupos subrepresentados en la resolución de trámites que estén dificultando su acceso a la credencial y que requieran coordinación con agencias en México. Esta campaña masiva de credencialización también debe incluir educación sobre cómo ejercer el voto remoto y jornadas de simulacro de voto electrónico en consulados, escuelas, eventos culturales y comunitarios y sitios frecuentados por la comunidad. Confiamos en que la inclusión de estas propuestas en la reforma electoral contribuya al incremento de la participación de las y los mexicanos en el exterior en los procesos electorales y en particular de aquellos que hemos estado subrepresentados por ya demasiado tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Diana Elena Palomares Martínez, de la Red de Mexicanos Profesionales de Washington, D.C. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, exalto la invaluable contribución de la comunidad mexicana en el exterior, cuya respuesta a esta iniciativa reafirma nuestro compromiso con México y con la defensa de nuestros derechos dentro y fuera del país. Para garantizar una protección efectiva de nuestros derechos civiles, resulta indispensable fortalecer la participación cívica, asegurar una representación democrática adecuada y simplificar los mecanismos de votación desde el extranjero. Ello exige una reforma integral que actualice el marco constitucional y legal vigente. El fortalecimiento del sistema electoral requiere replantear los mecanismos que garantizan igualdad, transparencia y participación para toda la ciudadanía, sin distinción territorial. En este contexto, es fundamental reiterar que la autonomía del Instituto Nacional Electoral, INE, en la gestión de la identidad ciudadana, constituye una garantía constitucional de libertad política. Asimismo, la credencial para votar simboliza el ejercicio pleno del derecho a participar en la vida pública. Bajo esta visión, presento una propuesta integral orientada a consolidar un modelo de ciudadanía sin fronteras que reconozca plenamente el aporte de las y los mexicanos en el exterior, elimine obstáculos administrativos y garantice el ejercicio efectivo de nuestros derechos político-electorales. Esta propuesta se articula en 3 ejes estratégicos. 1. Simplificación administrativa mediante un registro federal de electores único. El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de asegurar el ejercicio gratuito y universal de los derechos político-electorales. Por ello, se propone reformar el artículo 130 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer un registro federal de electores válido dentro y fuera del país. Artículo 130 reformado. El registro federal de electores será único y permanente e incluirá los datos de todas las personas ciudadanas mexicanas sin importar su lugar de residencia. Las credenciales para votar emitidas en el extranjero tendrán la misma validez y efectos jurídicos que las expedidas en México. El INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con los OPLE y organizaciones de la sociedad civil, implementarán una campaña continua de credencialización y actualización mediante módulos fijos y móviles en el exterior. 2. Fortalecimiento de alianzas institucionales y cooperación internacional. Se formaliza la responsabilidad conjunta del INE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los OPLE, la red consular y la sociedad civil para garantizar el acceso a la credencial para votar dentro y fuera del país, mediante la reforma de los artículos 41 y 133. 3. Amplificación del ejercicio del voto desde el extranjero. Se amplía entonces el derecho para votar, dando inclusión a todas las diputaciones federales y senadurías de representación proporcional, candidaturas migrantes
y ciudadanos residentes en el extranjero que obtuvieron su credencial en México. Se reconocen así las diferentes modalidades de votación que permitan este ejercicio. Se sugiere una reformación al artículo 35. Las y los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior podrán ejercer su voto por medios electrónicos seguros o de manera presencial en sedes consulares o centros designados por el INE, sin necesidad de registro adicional. Para finalizar, agradezco el tiempo otorgado para esta ponencia y reconozco el esfuerzo institucional que nos ha permitido la realización de estas audiencias en el extranjero. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Teresa Vivar, directora de Lazos América Unida, presidente de la No, Comisión de Pueblos no ha Originarios. llegado. Ah, perdón, tenía yo un aviso de que no estaba, pero se me perdió aquí. Tiene la palabra Margot Paz Morales, de Washington, D.C. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Compadezco ante ustedes a título personal con el firme propósito de contribuir de manera responsable y constructiva a este espacio de deliberación democrática. El fortalecimiento institucional del sistema electoral mexicano exige un replanteamiento integral de los mecanismos que garantizan igualdad, transparencia y participación efectiva de todas y todos los ciudadanos, dentro y fuera del territorio nacional. En un contexto de reformas estructurales, es esencial reconocer que la autonomía del Instituto Nacional Electoral en la gestión de la identidad ciudadana no es un asunto meramente administrativo, sino una garantía constitucional de la libertad política. Desde su creación, el INE ha sido un pilar de la democracia mexicana al separar la identidad electoral del control gubernamental. La credencial para votar, más que un simple documento de identificación, es la expresión tangible del derecho a participar libremente en la vida pública sin injerencias políticas. Sin embargo, la introducción de la CURP biométrica y la propuesta de centralización de funciones electorales exige una revisión profunda para evitar que avances tecnológicos o administrativos comprometan la autonomía electoral. En este marco, presento 3 propuestas estratégicas para consolidar un modelo electoral más inclusivo, equitativo y moderno. Estas propuestas no solo buscan actualizar el marco electoral, sino también preservar la autonomía del INE y de los soples, fortalecer la confianza ciudadana e impulsar una ciudadanía democrática universal, acorde con los desafíos del siglo XXI. Primera propuesta: universalización gratuita del derecho a la identidad. El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental y la base del ejercicio de los derechos políticos electorales. Sin embargo, el costo del documento, como la matrícula consular o el pasaporte, pueden convertirse en una barrera económica, especialmente para las y los mexicanos en el exterior. Por ello, se propone garantizar la expedición gratuita de la credencial para votar en los consulados, eliminando cualquier requisito económico que condicione el ejercicio de los derechos políticos. La credencial del INE debe mantenerse como documento electoral principal, gratuito, confiable y autónomo, asegurando que toda persona mexicana, sin importar su lugar de residencia, puede ejercer su voto y ser reconocido como parte del cuerpo electoral nacional. Segunda propuesta: consolidación del sistema trimodal de votación. El proceso electoral del 2024 demostró la efectividad del sistema trimodal electrónico, postal y presencial en consulados, que determinó incrementar significativamente la participación de la diáspora, alcanzando más del 82% de la participación registrada. Más que modificarlo, se propone fortalecer institucionalmente su operación, ampliar la infraestructura técnica y consular, robustecer la logística del INE y garantizar que las 3 modalidades se mantengan como opciones permanentes, seguras y accesibles. Para lograrlo, es indispensable preservar la autonomía técnica del INE, fortalecer su coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y asegurar que la gestión de los datos electorales permanezca al margen de cualquier control político o administrativo. Tercera propuesta: representación parlamentaria directa de las y los mexicanos en el exterior. La representación política es el complemento indispensable del sufragio. Aunque desde el 2006 la diáspora mexicana puede votar, aún carece de una representación legislativa permanente. Se propone crear escaños reservados para las y los mexicanos en el Congreso de la Unión, con base en los indicadores de intensidad migratoria del CONAPO. Se plantea asignar 16 diputaciones federales distribuidas
distribuidas proporcionalmente entre las 5 circunscripciones. Asimismo, se recomienda crear una circunscripción migratoria en el Senado con 3 escaños elegidos por voto directo, siguiendo modelos exitosos de Italia, Francia, Colombia y Ecuador. Esta medida otorgaría voz formal a más de 12 millones de mexicanas y mexicanos en el exterior, fortaleciendo políticas de protección consular, retorno voluntario, educación binacional y participación cívica transnacional. En conclusión, la independencia del INE no es un atributo técnico, es un principio constitucional derivado del artículo 41 de la Constitución, que lo reconoce como un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Esta autonomía garantiza la imparcialidad en la organización de las elecciones y protege la libertad política al impedir que el Poder Ejecutivo controle la identidad de los votantes. Cualquier intento de subordinar la función de identificaciones electorales al ámbito administrativo vulnera el equilibrio democrático y el principio de soberanía popular. Preservar la autonomía del INE significa salvaguardar la confianza ciudadana, la transparencia electoral y el derecho fundamental de todas las personas participantes libremente en la vida pública de la nación. Gracias. Adelante, por favor, señor Pablo Gómez. Perdón, se cayó el micrófono. Tiene ahora la palabra Rosalba Gómez de Washington, D.C. Hola, Pacific. Soy Rosalba Gómez. Les agradezco mucho que me den la oportunidad de participar aquí. Soy fundadora de Foro Indígena, Mujer Indígena, Tzeltal, Migrante, y actualmente formo parte del Consejo Consultivo de Morena. Agradezco a la comisión porque estamos viviendo un momento histórico. Por primera vez estamos viendo una reforma electoral que sale de las élites que diseñan al Estado. Estamos viendo por primera vez la participación ciudadana tanto en México como en la comunidad migrante. Es cierto que tenemos... Es cierto que tenemos ciertos desafíos porque varios compañeros no pudieron participar el día de hoy. Sin embargo, centrarnos en ellos sería un error. Creo que hoy dimos un paso importante en el futuro democrático de México y en ese sentido me gustaría decirles que tenemos que pensar que el futuro de México es profundamente digital y global. México ya no es un país que se limita solamente al espacio territorial de nuestro país. México es una república transnacional. En ese sentido, mi primera propuesta se refiere a trabajar a reconocer que tenemos un país y una nación transnacional. Necesitamos un registro electoral accesible, sin procesos duplicados ni requisitos en la práctica que excluyen a quienes han sido más excluidos. Lo vimos en la elección pasada. ¿Quién puede permitirse perder un día de trabajo e ir al consulado a tramitar su INE? El migrante promedio que está viviendo mes a mes, paycheck to paycheck, no se lo puede permitir. Este es un obstáculo, además, que afecta principalmente a las personas más desprotegidas y más excluidas de nuestra sociedad. Vimos, por ejemplo, el caso de Madrid, que a pesar de que solamente son menos de 30,000 migrantes, tuvieron una mayor votación que los casi 40 millones de migrantes aquí en Estados Unidos. Necesitamos mecanismos que entiendan la vida real de los migrantes, la movilidad, los horarios, las distintas barreras digitales y laborales. Los consulados móviles que atienden las zonas agrícolas alejadas de las grandes ciudades son un ejemplo claro. Ahí están las mayorías, pero para lograrlo se necesita no solamente una reforma para lograr una reforma electoral, necesitamos pensar también en la reforma consular. La reforma electoral está estrechamente ligada a esa transformación, especialmente cuando hablamos del voto migrante. Los consulados son el rostro del gobierno de México en el mundo. Entonces, nuestra reforma electoral efectiva
para los migrantes comienza justamente en los consulados, porque es la puerta de entrada para ejercer nuestros derechos. Y aquí me gustaría sumarme a la propuesta de intervención de el compañero que me antecedió, Moisés Bustamante de Phoenix, porque me identifico plenamente con su petición. Quienes pertenecemos a los pueblos indígenas tenemos trabas para tramitar documentos de identidad y, en consecuencia, trabas para votar. Asimismo, quiero agregar una demanda, una propuesta de una compañera que el día de hoy no está aquí porque no pudo participar, pero ella sugiere que tengamos también un consejero electoral migrante. Ahora bien, mi segunda propuesta se refiere al uso de la tecnología para garantizar los derechos. Debemos pensar en una identidad digital verificable, es decir, poder votar usando documentos oficiales que ya tenemos, como el INE, el pasaporte o la matrícula consular. También poder tener un voto anticipado en consulados, trabajar en la automatización administrativa. Esto ya lo está haciendo la Agencia de Innovación Digital, pero tenemos que profundizarlo porque los retos son amplios y los avances tecnológicos también. Que existan también plataformas de participación permanente, porque la democracia no solamente ocurre cada vez que salimos a votar cada 6 años, sino que debe ser permanente y debemos incorporar sistemas que incluyan la implementación de la inteligencia artificial con criterios éticos para poder ayudar a clasificar peticiones, gestionar consultas y facilitar la comunicación con instituciones. Mi tercera propuesta es profundizar o plantear la soberanía digital y seguridad del entorno global. Se habla mucho del voto electrónico. El voto electrónico puede sonar maravilloso, pero encierra un profundo riesgo. Entonces tenemos que... Se agotó su tiempo, perdón. señorita. Bueno, agradezco mucho el tiempo. Pues díganos el riesgo nada más. El riesgo es que pueda haber influencia extranjera o influencia de hackers. Entonces tenemos que poner mucha atención en estos riesgos. No es todo maravilloso. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Ricardo Ortiz, por vía Zoom, del Centro de Apoyo para la Superación del Migrante en Baltimore. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Agradezco al Gobierno de México por abrir este espacio ciudadano y al Consulado de México en DC por difundir y asegurarse que nuestra comunidad participe en estos espacios. Soy Ricardo Ortiz, mixteco oaxaqueño que radica en Baltimore, Maryland, y estoy aquí como activista y organizador de nuestra comunidad migrante e inmigrante. En los últimos años se ha celebrado que por fin exista representación migrante en el Congreso. Ya tenemos senadoras, senadores, diputados y diputadas. Y sí, esto es sin lugar a duda un paso importante, pero no basta con abrir unas curules si los caminos para llegar a ella siguen cerrados. Porque la realidad es que, aunque la ley reconoce nuestro derecho a ser votadas y votados, el sistema electoral lo condiciona casi por completo a la postulación por un partido político. Y la experiencia nos demuestra que eso, en la práctica, excluye a la gran mayoría de la ciudadanía. Y lo digo desde lo vivido. En las elecciones del 2021, como un puro ejercicio ciudadano y profesional, busqué en todos los partidos políticos en México sus convocatorias para postular candidaturas migrantes. Solo encontré 2, Movimiento Ciudadano y Morena. Les escribí, seguí los procesos, llené los formularios y en el caso de Morena, completé cada paso que indicaba en su página. ¿Cuál fue el resultado? Silencio absoluto. Ni un correo, ni una llamada, ni una respuesta. Y esto no lo digo con resentimiento, lo digo con claridad. Este sistema no está diseñado para escuchar a la ciudadanía, y mucho menos a la ciudadanía que vivimos fuera de México. Y si queremos una democracia auténtica, esto tiene que cambiar. Por eso hoy quiero compartir 3 propuestas que buscan abrir el espacio político mexicano a la participación, la representación y la voz de la comunidad migrante. Primera propuesta,
libertades políticas sin barreras partidistas. El derecho a ser votadas y votados no puede depender de la voluntad discrecional de un partido. Propongo crear candidaturas ciudadanas migrantes que permitan postularnos sin intermediarios partidistas. Y mientras eso llega, exigir a que los partidos políticos tengan convocatorias públicas, accesibles y vinculantes para postular perfiles migrantes, con criterios claros y tiempos definidos. Si las puertas siguen siendo cerradas, la representación será únicamente simbólica. Segunda propuesta: transparencia y rendición de cuentas en los partidos políticos. Los partidos políticos reciben financiamiento público, dinero de todas y todos, también de quienes trabajamos en el exterior y aportamos a la economía nacional con nuestras remesas. Es justo entonces exigirles cuentas. Propongo un observatorio ciudadano migrante independiente que vigile cómo los partidos políticos incluyen o no incluyen a la comunidad migrante en sus procesos internos, en sus candidaturas y en el uso de recursos destinados a la vinculación con el exterior. Si hay dinero público, debe haber responsabilidad pública. Y la tercera propuesta es democracia participativa transnacional. La democracia no empieza ni termina el día de la elección. Las personas migrantes queremos votar, sí, pero también queremos deliberar, proponer, incidir y construir un México inclusivo. Propongo crear mecanismos permanentes de participación transnacional, consejos ciudadanos de migrantes con voz vinculante, consultas digitales y espacios formales de diálogo donde nuestras opiniones sean escuchadas por quienes toman decisiones, como se está haciendo hoy en este espacio. No somos un voto ocasional cada 6 años. Somos ciudadanía activa, pensante, organizada y con derecho a participar en la vida pública de nuestro país. México no puede hablar de democracia plena mientras millones de ciudadanas y ciudadanos en el exterior seguimos encontrando puertas cerradas. Nuestra ciudadanía no termina en la frontera, nuestro derecho a participar tampoco debería serlo. Hoy les invito a reconocer que la representación no se regala ni se propone, se construye abriendo espacios, procesos, escuchando nuestras voces y garantizando reglas claras para todas y todos. La comunidad migrante no pedimos privilegios, pedimos igualdad democrática. Pedimos que se respete lo que la Constitución ya reconoce, el derecho a votar y ser votados, sin exclusiones, sin silencios y sin filtros que no son democráticos. Nuestro futuro democrático será más fuerte cuando se construye con todas las personas, estén donde estén. Y este futuro empieza hoy si tenemos la valentía de cambiar lo que ya no está funcionando. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Alicia García Molina, de Arlington, Virginia. Buenas noches. El día de hoy quiero hablar del fenómeno que se da del país a la diáspora y el impacto del voto de los mexicanos en el extranjero. En un mundo cada vez más globalizado. Gracias. La diáspora mexicana juega un papel crucial en la economía y la sociedad de México. Millones de mexicanos que residen en el extranjero contribuyen significativamente a la economía nacional a través de remesas que representan una fuente vital de ingresos para muchas familias y comunidades en el país. Sin embargo, a pesar de esta contribución, muchos de estos ciudadanos carecen de la posibilidad de participar plenamente en la vida política de nuestro país, especialmente en lo que respecta a la elección de sus representantes. El derecho al voto es fundamental en cualquier democracia. Permitir que los mexicanos en el extranjero no solo es un acto de justicia, sino también fortalece la conexión entre los ciudadanos y su país de origen. La participación de la diáspora en el proceso electoral asegura que sus voces sean escuchadas y que sus necesidades y preocupaciones sean consideradas en la toma de decisiones. Este derecho permite que los mexicanos en el extranjero influyan en el futuro del país, garantizando que su perspectiva y experiencias sean parte del diálogo nacional. Después de muchos años de servir como asesor en el ámbito público y otros tantos de vivir en el extranjero, considero que existen estrategias para mejorar la eficacia y eficiencia del voto de la diáspora alrededor del mundo. Tengo 5 planteamientos. Primero, facilitar el proceso electoral simplificando el registro y la votación para los ciudadanos, utilizando plataformas digitales que permitan una votación más accesible y segura. Segundo, realizar campañas informativas que eduquen a los mexicanos en el exterior sobre sus derechos y el proceso electoral, asegurando que estén informados y motivados para participar.
Tercero, colaborar con organizaciones comunitarias de mexicanos en el extranjero para fomentar la participación, proporcionando apoyo en el proceso de votación. Cuarto, reformar la legislación promoviendo cambios legales que garanticen la representación de todos los mexicanos en el exterior, como la creación de curules con proporcionalidad en el Congreso para representantes genuinos de la diáspora. Quinto, uso y educación de la tecnología en los sistemas de votación en línea que permitan a los ciudadanos emitir su voto de manera segura, ágil y conveniente, eliminando las barreras físicas que pueden impedir su participación. En conclusión, la mejora del voto de los mexicanos en el extranjero no solo es una cuestión de derechos, sino también de justicia social y política. En un mundo interconectado, es vital que todos los mexicanos, sin importar la ubicación, tengamos la oportunidad de participar en la construcción de nuestra nación. Al implementar estrategias efectivas, se puede garantizar que la diáspora mexicana no solo contribuya económicamente, sino también tenga voz y el poder para decidir sobre su futuro y el de México. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Onésimo Baltasar Corona, de Centara Community Care en Harrisonburg, Virginia. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Muy bien. Ok. Bueno, mi participación va encaminada al fortalecimiento de la participación de la ciudadanía en el ejercicio del voto extranjero. Soy de Santa Mónica, del municipio de Tenango de Doria, y actualmente vivo en el Valle de Shenandoah, en la ciudad de Harrisonburg, que está como a 2 horas de Washington. Sabemos que ejercer el voto en el extranjero desde el punto de vista de un ciudadano informado implica un compromiso y una responsabilidad con las decisiones políticas del país. Muchos compatriotas se pueden preguntar si es bueno tener este derecho, ya que piensan que vivir fuera del país significa desentenderse de los problemas que afectan a nuestra nación. Sin embargo, esto no es de todo cierto, al menos no para todos, no para todos, no para los que mantienen un vínculo más allá de la distancia y se informan sobre lo que acontece en el país y cómo afectan a los familiares y a los amigos que siguen viviendo en México. Además, este derecho siempre representa un fortalecimiento de la democracia y una convicción de seguir velando por los intereses de nuestro país por el simple hecho de ser mexicanos. Por ello, debemos seguir siempre pidiendo espacios para continuar ejerciendo este derecho y aprovechar la oportunidad de hacer valer nuestra opinión y hacernos oír. Algunas problemáticas que me gustaría compartir es que si bien sabemos que durante las jornadas electorales aquí o en México se realizan grandes esfuerzos para llegar a los ciudadanos de todo el país, pero el seguimiento posterior que se hace a veces se vuelve tenue, ya que no hay un plan de seguimiento, de acompañamiento para ver el resultado de las promesas políticas. Es decir, los espacios se vuelven cerrados y alejados de la efervescencia del periodo electoral. El analfabetismo tecnológico que existe entre un gran sector de la población, unido a la falta de interés por participar en las elecciones, por desconocer la vida pública del país, a los candidatos, a los planes de desarrollo, a los proyectos y a su seguimiento, o porque no ven los resultados esperados de los gobernantes, es un problema a la hora de sumar voces en las contiendas electorales. En muchas ocasiones, el problema está en que para el ejercicio del voto, los ciudadanos se tienen que desplazar a grandes distancias entre los centros de votación y los lugares de residencia. Algunos connacionales viven a 5 horas o más de su consulado más cercano, lo que supone una barrera importante. La falta de infraestructura suficiente y adecuada para ejercer el voto, a pesar de la posibilidad de votar por correo, también supone una barrera. Gran parte de la población que trabaja en el campo, en la construcción, en la industria de restaurantera, la industria manufacturera y demás, donde lo común de estos empleos es trabajar extensas jornadas laborales, no se informan ni se actualizan sobre lo que acontece en el mundo electoral y político de nuestro país, ya que no han visto los resultados en el pasado o simplemente no están interesados en el contexto político electoral actual. Entonces, a manera de propuestas para reforzar la participación de la ciudadanía, es que se tienen que presentar o ofrecer medios para garantizar la transferencia en las elecciones y fomentar la cultura de la legalidad entre los actores involucrados en los procesos político-electorales mediante el fortalecimiento de la institución electoral actual, la rendición de cuentas de forma eficiente y oportuna, garantizar la seguridad e independencia de la institución electoral mediante la dotación de herramientas que ayuden
a construir elecciones imparciales y que garanticen la aceptación de los resultados. Se requieren mecanismos que ayuden a tener candidatos con ética, valores, compromiso social y un verdadero interés por el bien común. Fomentar la educación cívica electoral con hechos más allá de la palabrería, demostrar el valor de la ética, la confianza ciudadana y el respeto a los procedimientos, basándose siempre en la justicia, la equidad y la igualdad social. Se debe fomentar la participación ciudadana a través de medios fáciles de comprender y de usar, pero sobre todo de ser parte del proceso electoral para incrementar la participación ciudadana. Y hay ciertas condiciones que se tendría que cumplir para que esto se dé: más inclusión y menos barreras, más eficiencia y menos burocracia, más transparencia y menos procesos turbios que generan desconfianza, más profesionalismo y menos dedazos. Garantizar la infraestructura electoral necesaria para el ejercicio del voto, especialmente la barrera que existe para el ejercicio del voto debido a las distancias que existen entre los centros de votación con las residencias de los connacionales. Participar en las elecciones municipales, ya que la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos provienen de zonas rurales y están más conectadas o tienen un sentido de pertenencia más visible con lo que acontece en el ámbito local o municipal de sus lugares de procedencia con lo que acontece a nivel nacional. A manera de conclusión, una ciudadanía participativa que quiere que se escuche su voz agradece siempre los esfuerzos que se realizan y los canales que existen para participar en las decisiones que se toman en el país. Sin embargo, cuando la confianza en las instituciones no está en su mejor nivel debido a las prácticas que se realizan y que no se ajustan a la legalidad, al respeto a la independencia electoral o a la opacidad con la que se llevan a cabo los procesos, que al parecer no avanzan a pesar de tener un buen sistema que en teoría está claro, que en teoría se respeta, hay una desconexión entre el marco legal y lo que se hace realmente en el campo. Al final esto termina provocando un desinterés en seguir participando en las decisiones que nos deben de importar a todos. Muchísimas gracias por el espacio y por permitir alzar la voz. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Beatriz Riccati, de New York. Adelante. Sí me escucha, ¿verdad? Escuchamos muy bien. Bueno, pues primeramente quiero agradecerle a usted de que nos dé esta oportunidad de presentar pues nuestras opiniones, y también quiero agradecerle al licenciado Vadillo por darme esta oportunidad también. Sabemos que este objetivo de la reforma electoral pues es para tener elecciones justas, transparentes, seguras y equitativas, garantizando que todos los migrantes en el exterior podamos participar en igualdad de condiciones. Tengo 4 ideas, ojalá que las tomen en cuenta. La primera es necesario crear y modificar las instituciones electorales como el INE, que solo lo pueden hacer la presidenta, diputados, senadores, partidos políticos o alguna iniciativa popular que pues sería nuestra. Y es súper importante que cambien el número de diputados y senadores, ya que los diputados por lo pronto representan 250,000 personas y los senadores más o menos 1,000,000. Así que si nosotros somos más o menos 10 millones, 40 millones con nuestros descendientes, pues obviamente necesitamos más diputados y más senadores. Necesitamos definir formas de votar: postal, presencial, electrónica. Número 2, necesitamos aumentar nuestra participación. Número 3, garantizar igualdad de competencia. Número 4, modernizar la forma de votar. Número 5, proteger derechos de grupos históricamente excluidos como nosotros, como el afroamericano, los discapacitados, la comunidad LGTB, las mujeres. Y pues vuelvo a decir, estamos en ese grupo de la acción afirmativa, pues estamos nosotros. Así que ojalá que sí se tome en cuenta de que hemos estado excluidos por 104 años más o menos. Así que esto es un movimiento histórico que pues definitivamente se tiene que agradecer y tener esperanza y ser positivos de que
pues están incluyendo nuestra participación en estos foros y eso es súper importante y ojalá que ustedes deban de ver cómo van ustedes a calificar a un migrante. Tiene que ser por lo menos que un migrante haya vivido acá en el exterior, porque no nada más estamos hablando de Estados Unidos, sino de Canadá, de Europa, en fin, pero que sea un mínimo de 5 años, porque no puede ser de que sea menos, porque si no, entonces cualquier persona puede nada más con un permiso venir y decir que son migrantes. Así que ojalá que lo tomen en cuenta. Los plurinominales, por lo pronto, no me convencen porque son personas que no han sido electas, por lo tanto, siento que no tienen esa presión de representarnos como deben. Así que nuestros migrantes deben de ser electos cuando sean diputados o sean senadores, que sean electos por nosotros, que no sean plurinominales. Y con eso me retiro y de nuevo vuelvo a decir que esto es histórico y pues México se beneficiará con nuestra participación electoral a través de la información continua para que nosotros sepamos por quién estamos votando. Necesitamos una formación política para que exista esa participación cívica importante. De nuevo, muchas gracias y ojalá que esto se vuelva una realidad. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Pedro Salvador Guerrero por vía Zoom de Washington, D.C. Adelante. De presencial, pues buenas tardes. Ah, es presencial. Correcto, perdón. No se preocupe. Adelante. Buenas tardes. Saludo al licenciado Pablo Gómez Álvarez, agradeciendo su liderazgo en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, iniciativa de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Cónsul Rodrigo Mendívil, secretario Alejandro Robles, amigas, amigos del consulado, amigas, amigos de la comunidad mexicana. Mi nombre es Pedro Salvador Guerrero y es para mí un honor dirigirme a ustedes y a todas las personas participantes a distancia en esta audiencia pública. Hoy nos reunimos para dialogar sobre la reforma electoral que reclama el contexto de transformación política histórica que vive México. Dentro de este marco democrático, cobra especial relevancia la participación de quienes residimos en el extranjero. Nuestro voto es un componente clave para consolidar un sistema electoral que responda a un pueblo más activo y consciente de su soberanía. Aunque según cifras del INE, el proceso electoral federal pasado alcanzó un 82% de participación entre personas inscritas en la lista nominal del electorado en el extranjero, esto ha sido reportado como menos del 2% del total de ciudadanía que podría ejercer su voto desde fuera del país. Pendientes en el proceso de credencialización, el registro de corta duración, las restricciones legales sin excepciones a las campañas electorales en el extranjero, la fiscalización incompleta y obstáculos logísticos en la jornada electoral que desproporcionadamente afectan a las secciones consulares que requieren más personal y mejores salarios, constituyen dificultades que afectan a nuestra comunidad migrante. Para referir a posibles soluciones a los problemas identificados en este proceso consultivo, comienzo por secundar algunas propuestas ya presentadas en esta y en otras audiencias públicas previas de California, Texas, Chicago. Entre ellas, respaldo la creación de una circunscripción electoral especial para migrantes, conocida como la Sexta Circunscripción o el Estado 33, la extensión del periodo de votación a múltiples días con la implementación de un voto anticipado, el lanzamiento de campañas permanentes de promoción del voto, difundiendo información en español, inglés e idiomas indígenas, la aceptación del pasaporte o la matrícula consular como documento válido para registrarse y votar, el establecimiento claro de criterios para que las personas migrantes puedan votar y ser votadas en calidad de migrante, el etiquetado de un porcentaje específico del presupuesto del INE, entre el 3 y el 5%, destinado exclusivamente a la organización, promoción y credencialización del voto desde el extranjero,
el reconocimiento constitucional del derecho al voto migrante en todos los niveles del gobierno y en todos los tipos de procesos político-electorales, incluyendo los procesos de elección judicial, la revocación del mandato y la consulta popular. Y me uno a la propuesta de la compañera Diana del registro electoral único. En cuanto a las propias propuestas, quisiera abordar primero una parte del debate que se ha sostenido en estos foros. En relación con el INE y los soples, se propone que independientemente del cambio orgánico, lo que se mantengan sean sus funciones, superponiendo la efectividad de ellos a conceptos abstractos importados de este país anfitrión, como son la autonomía de las agencias y la federalización de instituciones. En un Estado democrático, toda institución de gobierno, incluyendo la electoral, debe rendir cuentas directamente a la ciudadanía o a un poder elegido por ella, asegurando la transparencia y eficiencia en la gestión. La autonomía entonces puede entenderse respecto de otros poderes o de instituciones, pero nunca puede aplicarse la autonomía ante el pueblo. Respecto al debate entre centralización y federalización, cabe recordar que existen otros modelos jurídico-institucionales intermedios en nuestro marco jurídico. Entre estos dos polos existen las leyes, instituciones y comisiones generales. El calificativo general garantiza la operatividad local y hasta municipal, manteniendo el beneficio de la ejecutividad federal. Retomando el tema del voto migrante, quisiera también proponer metas progresivas para aumentar la participación, incluir la perspectiva de género y de clase en las estrategias de llamado al voto, ver a las representaciones plurinominales como una solución a problemáticas migrantes, permitir campañas en el extranjero dentro de un marco regulado limitado, como lo hace Estados Unidos en México. Y finalmente, viendo que me quedan 10 segundos, quiero hacer un pensamiento final, que no faltan reportes para saber que el pueblo mexicano que reside en Estados Unidos construye las casas y alimenta los hogares de este país, mientras sustenta a sus familias en México. Pero tampoco faltan noticias para enterarnos que esa contribución no es reconocida aquí. Por eso, en tiempos en los que nuestro país de residencia se muestra renuente a reconocer los derechos ligados a nuestra dignidad, Se vuelve más urgente el reconocimiento de nuestros derechos político-electorales en nuestra madre patria. En este sentido, reconozco este esfuerzo de esta comisión presidencial que constituye una oportunidad histórica para modernizar nuestro sistema electoral. Gracias. Adelante, por favor, don Pablo Gómez. Me anda brincando aquí el audio. Tiene ahora la palabra Jesús Morales González, quien va a ser interpretado por otra persona ahí en el consulado. Adelante, por favor, con su ponencia. Adelante, doctor Vadillo. Sí, muchas gracias, don Pablo Gómez. El maestro Jesús Morales González envió su ponencia y pidió que alguien la presentara, dado que tiene un padecimiento de dislexia y no le es posible conectarse al Zoom. Trataré de resumir brevemente los puntos más importantes de esta ponencia. Él particularmente habla de 3 puntos fundamentales. El primero tiene que ver con la autoridad electoral única, es decir, instaurar una autoridad electoral única, por lo que reduce sus costos, una creación de un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, que sustituye al Instituto Nacional Electoral y a las OPLES, que son los organismos públicos locales, centralizando las funciones administrativas y logísticas, para eliminar duplicidades y ahorrar significativos recursos. Plantea que esto tiene como beneficio un financiamiento reducido, que también haya una reducción al financiamiento público ordinario a partidos políticos, principalmente también que haya una integración de consejeros y magistrados electos por voto directo de la ciudadanía, pero con un riguroso proceso de candidatura donde no haya candidaturas partidistas, sino que haya candidaturas de la ciudadanía. También plantea la innovación y el voto electrónico
como obligatorio. Es un voto electrónico con trazabilidad con un blockchain, implementar gradualmente el voto electrónico presencial y remoto con sistemas de seguridad basados en el blockchain, como ha comentado. Una innovación internacional garantizando anonimato, velocidad en el conteo y total trazabilidad y auditoría de cada voto, eliminando la necesidad del PREP y conteos rápidos. También plantea una identificación biométrica de este sistema, un uso de identificación biométrica como en Bolivia para la autenticación de votantes en las casillas electrónicas, fortaleciendo la seguridad del registro, voto anticipado y postal ampliado también. Es una forma de extender la opción del voto postal y voto anticipado para facilitar la participación de más ciudadanos y ciudadanas, replicando modelos exitosos de países con gran diáspora. En otro punto, el número 3, habla de la democracia directa y representación territorial. Establece que las consultas sean vinculantes con baja participación, es decir, reducir el porcentaje de participación requerida para que las consultas populares y de revocación de mandato sean vinculantes al 30% y además realizarlas el mismo día de la elección para maximizar la afluencia. También plantea un sistema de representación mixto ponderado, una reducción de legisladores, eliminar los legisladores plurinominales para tener 300 diputados y 64 senadores electos por mayoría relativa para pero con un claro arraigo territorial. También plantea un mecanismo de ajuste proporcional que implica incorporar un mecanismo de ajuste postelectoral para asegurar que la composición final del Congreso se refleje en un porcentaje fijo del 0.75 de mayoría con el 25% de ajuste. Esta propuesta, desde su punto de vista, se enfoca en hacer un proceso electoral más económico, más seguro, transparente, y también incentiva a que haya mayor proporcionalidad. Por lo tanto, él concluye en consultas vinculantes con 30%, reducción a 300 diputados y 64 senadores, un mecanismo de ajuste proporcional postelectoral y también, bueno, como había dicho, la creación del INEC, el financiamiento reducido a partidos y fortalecer la participación para elegir consejeros magistrados electos por voto. Toda su propuesta será incluida en el expediente de esta audiencia y sería todo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Fabiola Mancilla Castillo, por vía Zoom, directora de Pueblos y Comunidades Indígenas Transfronterizos en Quincy, New York. Adelante. Hola, buenas noches, hola a todas y a todos. Saludo desde aquí, Queens, New York. Un saludo a la gente que nos acompaña allá de forma presencial. Mi nombre es Fabiola Mancilla. Como bien lo dijo el doctor Pablo, soy directora de Pueblos y Comunidades Indígenas Transfronterizos, pero también soy representante o coordinadora de la Comisión de Asuntos Indígenas de Colefón, que es el colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes, las cuales esta organización o este colectivo ha tenido participación en las diferentes sedes de esta reforma y agradecemos mucho esta oportunidad. Bueno, mi documento versa sobre lo dividí en cuatro puntos, perdón. Pero básicamente lo que queremos con esta propuesta es impulsar el acceso a derecho, que es algo vital e importante para los más de los 39 millones de mexicanos que radicamos en el exterior. Como punto número 1, con la finalidad de contar con la representación necesaria para nosotras y nosotros, es vital garantizar 10 diputaciones federales, así como 5 senadurías, estos en las diferentes cámaras en la República Mexicana, de tal forma que estas postulaciones sean de representación popular y no por parte de mayorías como hasta la fecha se han hecho. Esto que impulsa que los partidos políticos deben postular a votaciones desde el extranjero, por lo que cada partido deberá registrar 2 fórmulas por cada una de las 5 circunscripciones en que se divide el país. Una de ellas deberá emanar en la entidad federativa con mayor número de credencializaciones en el exterior, según los datos que proporcionará el INE, asegurando así la representatividad real.
Esta propuesta atiende también de manera puntual al principio de paridad de género, de cómo las listas nacionales y fórmulas se deben de integrar con alternativas entre mujeres y hombres, asimismo con una representación de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, de la diversidad sexual. Nosotros proponemos la reforma al artículo 52, que la propuesta de reforma será que la Cámara de Diputados se integre por más de 300 personas diputadas electas con una mayoría relativa, 200 por representación proporcional y 10 diputaciones de representación migrante, electa por medio de las listas nacionales votadas por ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero. Los partidos políticos deberán incluir en las listas nacionales 10 candidaturas migrantes, garantizando la paridad y la representación geográfica. Una reforma al artículo 56, el Senado de la República se integrará por 132 personas senadoras, de los cuales 5 serán electas por representación migrante por medio de las listas nacionales votadas por las personas mexicanas residentes en el extranjero. Los partidos políticos deberán registrar 5 candidaturas migrantes para senadurías, observando paridad de género y regionalidad. También tenemos la propuesta del registro único y padrón electoral. Para esto es importante pensar una reformulación en el artículo 130, que el registro federal del elector sea único y permanente y que incluya los datos de todas y todos los mexicanos y mexicanas dentro y fuera del territorio nacional. La credencialización para votar emitidas en el extranjero tenga la misma validez tanto dentro y fuera de México y sean expedidas dentro y fuera del país. El INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con coordinación de las OPLES y la sociedad civil, mantendrán una campaña permanente de credencialización y actualización de módulos fijos y móviles en el extranjero. Punto 3, el voto desde el extranjero. Actualmente las personas mexicanas residentes en el exterior tan solo pueden votar por los cargos de presidentes, senadurías, así como algunos cargos locales. Por esto que dentro de nuestra propuesta es impulsar una mayoría de representación y derecho al voto de la comunidad fuera del país. Todas las diputaciones federales y senadurías con una representación proporcional. Las candidaturas migrantes aprobadas por esta iniciativa y las personas mexicanas residentes fuera de México que se hayan credencializado dentro y fuera de México podrían votar. Se reconoce solo 2 modalidades de votación: voto electrónico remoto mediante la plataforma certificada y votación presencial en las sedes consulares o centros designados por INE. Proponemos para esto una reformulación del artículo 35, que es que las y los mexicanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto por medios electrónicos seguros o de manera presencial en representaciones consulares. Se formalizará la obligación conjunta del INE, esto como un punto 4, y la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover y facilitar y garantizar el trámite de renovación y reposición de credencial para votar con fotografía, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Para esto, proponemos una reformulación al artículo 41, que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con CRE, los OPLES y la sociedad civil organizada, promoverán y garantizar el acceso universal a la credencialización para votar. Una reformulación al artículo 133. Nada más termino esto. A ver, El INE y las... Continúe, por favor, dígame. El 133. El INE y CRE establecerán un programa anual de promoción y capacitación, difusión cívica en el exterior, con campañas en varias lenguas, incluyendo las lenguas indígenas, que para ser incluyente esta nueva reforma electoral. No doy mis conclusiones, acortándome el tiempo, y agradezco mucho al haberme considerado. Gracias, Fabiola. Bueno, hemos agotado la lista de participantes. Quiero agradecer. Todavía faltan 3 más. ¿3 qué? Yo no los tengo. Falta el número 15, 16 y 17. No tengo esa lista. Yo tengo una lista. No, sí, cierto. Sí, aquí tengo todavía. Perdón, se quedó ahí colgada de la máquina. Tiene la palabra Leonardo Gutiérrez Camargo, integrante de Red UNAM, fundador de la organización Latina en Washington, D.C. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Agradezco respetuosamente a nuestras autoridades en México y aquí también. Saludo a todos los que hacen posible que esto pase, porque en realidad lo necesitamos.
Bueno, en la red UNAM tuvimos votaciones, así que como verán nos gusta mucho esto de las votaciones. Somos una red de exalumnos en el extranjero y con el mayor número de actividades. Fui elegido para liderar esto, pero hoy vengo como un ciudadano más. Les voy a mostrar un video, les voy a hablar les voy a dar una crónica del caos de los ciudadanos y del colapso de la tecnología en las votaciones que pasaron aquí en Washington, D.C. Llegamos a las 10 de la mañana, nos citaron un poco antes, y tomé estos videos que podrán ver ahorita. ¿Por qué nos presentamos a votar si podemos hacerlo desde nuestras casas y desde la comodidad de nuestras casas? En realidad queremos votar en persona porque es un derecho ciudadano y también los ciudadanos queremos poner a nuestros dirigentes y que se haga notar nuestro peso. Necesitamos hacerlo de forma autónoma y bueno, hay muchas cosas que no entendimos de lo que pasó ese día. Por ejemplo, cada 5 minutos cada 20 minutos o 15 minutos pasaban solamente 5 personas a votar. Eso era muy raro. Ustedes podrán ver que hay filas y filas de ciudadanos tratando de votar. Voy a poner otro video un poquito después. Incluso se pusieron a cantar, estaban cantando el himno nacional, estaban cantando México lindo y querido, estábamos cantando incluso hasta la prueba del UNAM. Cada vez que una persona salía y le aplaudían porque era en realidad un vía crucis. Necesitamos en realidad democratizar y facilitar que las personas se registren para votar en primera instancia. ¿Por qué no tramitan las personas su credencial? Pregúntense eso. Pues porque no tienen fe en las autoridades. Eso lo tenemos que cambiar. Solamente había 5 computadoras. A pesar de que había votación era a través de un browser, solamente habían 5 computadoras. En el consulado les prestaron algunas, pero al final incluso tenían que imprimir. Era un caos total. Las personas del consulado que ni siquiera tenían que ver en la votación porque solamente prestaron el lugar, se pusieron a ayudarles e incluso algunos amigos que están en el consulado ni siquiera salieron a comer. ¿Por qué hay tanto caos? Bueno, yo creo que el sistema está un poco mal planeado, necesitan hacer una reforma tanto tecnológica como en los procesos que se llevan a cabo para generar que el voto que se haga. Pueden utilizar, no sé, criptografía. Por ejemplo, yo cada vez que entro a mi banco, me le doy una clave y con eso puedo entrar a mis registros. ¿Por qué en el voto no? ¿Por qué si tengo Bitcoin, por ejemplo, puedo tener una llave criptográfica y puedo generar esto y es de forma personal? ¿Por qué un gobierno no puede hacer esto? El ciudadano debe ser el centro de atención de nuestras políticas para votar y no los partidos políticos, no las personas que se eligen. Los ciudadanos somos quienes debemos ser el centro y tenemos que democratizar el proceso de acceso al voto. Hay mucha falta de organización, también hay muchas faltas de pruebas de concepto, o sea, no es llegar solamente y tratar de votar con lo que se tenga, ¿no? Hay que probarlos y hay que ver que funcionen, pero también si yo no entendí, otra de las preguntas que tengo es, ¿por qué si somos tantos ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos, pusieron solamente 5 computadoras? Eso me parece irreal. Las filas eran gigantescas. Aquí las pueden ver todavía. Y solamente estoy caminando por afuera del consulado en donde prestaron para hacer las votaciones. Los mexicanos también nos estamos organizando en el extranjero, estamos juntándonos las redes de alumnos, estamos juntándonos todos los grupos de mexicanos y estamos conversando. Entonces, por favor, escúchenos porque nosotros tenemos mucho que decir y nos estamos organizando de verdad. Tenemos muchas propuestas, estamos haciendo cosas y van a escuchar mucho de los mexicanos que estamos en el extranjero porque somos la mayoría con menos representación tanto en los Estados Unidos, pero también queremos tener representación en México. Estamos viviendo una vida que al parecer es de lujo, pero es difícil vivir en el extranjero y sobre todo votar fue excesivamente difícil. Muchas gracias a todos. Gracias. Tiene la palabra Beatriz Amberman, integrante de la coalición, presidenta de Organizaciones Latinas de Virginia, en Arlington. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Y voy a hablar sobre la justicia electoral. La verdadera riqueza de México está en su gente. La democracia mexicana enfrenta un momento decisivo. La reforma electoral
busca transformar nuestro sistema con propuestas que van desde la reducción del financiamiento a partidos hasta la elección popular de consejeros del INE y la modernización del voto digital. Pero más allá de los cambios técnicos, lo que está en juego es la justicia electoral, un sistema que garantice igualdad, pluralidad y confianza para todos los ciudadanos, tanto dentro del país como fuera de él. Para los mexicanos que residen o que residimos en el exterior, la reforma debe ser una oportunidad para ampliar nuestra voz. Nosotros también construimos México desde la distancia, enviando remesas, sosteniendo familias, defendiendo nuestros derechos aquí y sirviendo a nuestros paisanos. Incentivar nuestra participación significa abrir canales seguros de voto digital, garantizar transparencia y acompañar con apoyo financiero a nuestros consulados, además de campañas de información tanto en consulados como en plataformas digitales. Hay desafíos de financiamiento. Reducir recursos públicos puede parecer un acto de austeridad, pero si no se equilibra con mecanismos de apoyo, los partidos pequeños y las voces minoritarias podrían desaparecer. La solución está en crear fondos de participación ciudadana, donde los recursos se distribuyan de manera equitativa y transparente, asegurando que cada partido tenga lo mínimo necesario para competir en igualdad de condiciones. Frente al riesgo de concentración de poder, se debe fortalecer la representación proporcional con mecanismos alternativos que garanticen la presencia de minorías. La justicia electoral no se logra solo con ahorro, sino con pluralidad, transparencia y participación activa. La democracia mexicana debe ser incluyente, capaz de escuchar a quienes están en Chiapas y a quienes están en Chicago, a quienes votan en México DF y a quienes votan en nuestro consulado en Washington, D.C. Nuestra voz cuenta, estemos donde estemos. Nuestro voto construye un México más justo y participativo. La reforma electoral no debe ser solo un ajuste técnico, debe ser un paso hacia la justicia electoral. Queremos un sistema donde cada voz cuente sin importar el tamaño del bolsillo ni la fuerza de los intereses económicos. La democracia se fortalece cuando las decisiones nacen del pueblo y no de quienes pueden gastar más en las campañas. Los cambios que buscamos, austeridad, transparencia, voto digital seguro, representación justa, son semillas de un México más participativo. Un México donde los jóvenes, los trabajadores, los empresarios, las comunidades de fe y los mexicanos en el exterior tengan la misma oportunidad de ser escuchados y representados. Si cuidamos que las voces del pueblo no sean opacadas por influencias financieras, construiremos un sistema electoral que refleje lo mejor de nosotros: pluralidad, justicia y esperanza. Nuestras voces son nuestro poder y nuestro voto es nuestra herramienta. Siendo incluyentes, podemos lograr un México más justo y democrático. La verdadera riqueza de México está en su gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Tiene ahora la palabra Víctor Hugo Ramírez Rodríguez, de Winchester, Virginia. Buenas noches a todos. Quiero darle las gracias a nuestra compañera Claudia Sheinbaum por abrir estos foros para la reforma electoral. Yo he tenido el privilegio desde el 2006 o desde el 2005, que ahora vamos a cumplir 21 años de que se aprobó el voto en el extranjero en diciembre que viene. Sí, yo pude votar en el 2006 con mi credencial, aunque estaba yo aquí en Estados Unidos y estaba vencida, pude votar. Y iniciamos la incipiente democracia en el extranjero. Yo quiero compartir esto, que la primera experiencia operativa fue la modalidad postal
y yo pienso que esa no la debemos de perder. Esa no se debe de perder. El compañero de la UNAM nos está diciendo cuál fue el problema que hubo dentro del consulado, cuando el consulado es un recipiente del INE, más no tuvo facultades de tomar decisiones. Y aquí tenemos un héroe que nadie conoció, es mi tocayo, se llama Víctor. Sin ese muchacho, las elecciones en el consulado de Washington hubieran sido catastróficas, ¿sí? Ok. En la segunda experiencia, la modalidad postal siguió, que es en el 12, siguió como algo fehaciente. La reforma del 2014 o del 13 nos dio otro fortalecimiento donde se comienza a tentar a tocar la tecnología a través de nuestras casas que pudiéramos votar. Yo ya ejercí esos dos derechos. El modo presencial fue un rotundo fracaso en el 24. Alguien comentó España. España tuvo el privilegio de los tiempos horarios porque en México se cerraba a las 7 de la noche las casillas y con ese desfase de tiempo entre Europa y México, muchos mexicanos pudieron votar en España. Ahora bien, el voto emitido en el 24, donde ganó nuestra compañera Claudia Sheinbaum, fueron 184,326 personas las que votaron, contra 15 millones de personas que vivimos en Estados Unidos. Refleja que el 1,23% de los 15 millones de mexicanos que tenemos derecho a votar fue insignificativo, ¿sí? Estamos pidiendo credenciales, estamos pidiendo que motivemos a la comunidad, pero si no reformamos la Constitución desde el principio, aquí le voy a dejar al compañero Vadillo tres cartas que van dirigidas al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde aquí se tiene que abrir el derecho de todo mexicano nacionalizado o nacido en México para que pueda votar en cualquier elección, primero. Segundo, hay una complicación ahorita entre los partidos porque no somos tomados en cuenta por todos los partidos, incluyendo Morena, porque no podemos tener capacitación, porque no podemos tener afiliación, porque la Constitución mexicana contempla nada más y el tribunal y el INE a los que están presentes en México. No nos aceptan nuestras credenciales con direcciones de Estados Unidos en México ni para cobrar un bendito cheque. ¿Por qué? Porque tenemos una dirección de Estados Unidos. Mientras no reformemos el artículo primero, el artículo 35, el artículo 39, el artículo 41 y el 71 de la Constitución Política Mexicana, todo mexicano en el extranjero no tendrá derecho a recibir formación política y el derecho a estar integrado a cualquier partido. Llámese el incipiente Morena, que tenemos 7 años, o llámese el PRI, que tiene más de 70 años de fundado. ¿Sí? Y lo que va hacia el INE es el artículo primero, 35, 36, 41, 99 y los artículos 2, 3, 5 y 7 de la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales. Si no modificamos esto, vamos a tener un debate de que vamos por las credenciales y al fin y al cabo el 1,23 de mexicanos en Estados Unidos votaron en el 24. Estamos hablando de credenciales, pero no estamos hablando de nuestro derecho si no modificamos la Constitución mexicana. Muchas gracias. Gracias, compañero Pablo. Gracias, compañero Vadillo. Muchas gracias, cónsul Rodrigo. Y vamos adelante. Gracias. Presidente Pablo Gómez, hay 2 personas que llegaron por razones Sí, los tengo aquí. Adelante. Los tengo aquí registrados. Tiene la palabra Teresa. Espérame tantito. Tengo aquí otro medio que me está invadiendo.
desde Estados Unidos. Teresa Vivar, presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios de Fuerza Migrante en New Brunswick, New Jersey. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Teresa Vivar. Soy presidenta y fundadora de Lazos América Unida, una organización liderada por mujeres que trabaja con pueblos originarios, con trabajadoras domésticas y con familias que han construido su vida en los Estados Unidos. También soy presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de Fuerza Migrante. Nuestra causa nació en cocinas, en bodegas, en cuartos de costura, en casas donde se limpiaba mientras otras familias dormían. Ahí se organizó la primera conversación sobre derechos, dignidad y reconocimiento. Y es desde ahí que hablo hoy. I'm here today not only as an advocate, but as a witness to the long days of work, the silence of fear, and the strength of women who came with nothing but courage and memory. Many of us did not grow up thinking we would participate in electoral reform or speak in front of government committees. Many of us grew up knowing that survival came first and everything else came after. But dignity grows, even in silence. And today we are here because silence is no longer acceptable. Durante los últimos meses hemos analizado entre 10 y 7 propuestas de reforma electoral, propuestas de legisladores, académicos, organizaciones y expertos, y reconocemos el valor de cada una. No venimos a decir cuál es la mejor, venimos a decir algo más simple y más humano. Si estas propuestas no reflejan la realidad de quienes trabajan, migran, cuidan y preservan la cultura, entonces no están completas. We have seen proposals that strengthen digital voting, proposals that create a migrant district, proposals that introduce reserved seats, proposals that move representation toward direct selection, and proposals calling for independence from political parties, so our representation is not symbolic or control. And all of those ideas matter. They show interest, they show movement, but real democracy requires something deeper. Para quienes trabajamos en el exterior, los derechos no son teoría, son obstáculos, trámites, horas perdidas y a veces puertas cerradas. Para una trabajadora doméstica o un jornalero agrícola, votar nunca puede depender de pedir un día de sueldo o viajar horas hasta un consulado. Para que una mujer como yo, que habla mixteco, náhuatl o inglés, como primer idioma, la democracia debe hablar también su lengua. So instead of listening demands, I want to share 3 truths that come directly from communities. First, democracy must be reachable. If documentation costs money we don't have, if appointments are far from where we live or work, then participation becomes a privilege. Not right. Second, times belong to workers, not to institutions. The voting window must adapt to the realities of labor, not the other way around. Third, representation must be born from community, not from party structures. If candidates representing immigrants are selected by the same machine that historically exclude us, then nothing changed. La democracia también se escribe con manos cansadas, con inglés entremezclado con español como hoy, con rezos en zapoteco y con silencio que ya aprendió a hablar. Las mujeres que limpian casas también construyen el país. Los jornaleros agrícolas también sostienen la economía. Las nuevas generaciones también pertenecen, aunque su primer idioma sea inglés. We are here not asking for favors. We are here asking for recognition, and recognition requires a structure change. If Mexico is proud of its diaspora, then Mexico must also share political power in its diaspora. If the nation calls us heroes, then heroes should not be excluded from decisions that shape the future. Por eso, hoy proponemos que esta reforma electoral no solo signifique el voto, sino que humanice la participación, que no solo reconozca números sino realidades, que no solo garantice mecanismos sin igualdad. Las voces de quienes trabajan fuera de México merecen representación directa, accesible, independiente y culturalmente pertinente. And I will close with this. Democracy does not live only in congresses, tribunals, or official buildings. Democracy also lives in the people who never stop believing that their voice matters, even when no one listens. Today, you are listening. Tomorrow, we expect transformation.
Thank you. Gracias, Yahweh. Muchas gracias, Teresa. Tiene ahora la palabra Abelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante en Washington, D.C. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Agradezco este espacio de diálogo porque demuestra algo fundamental. La democracia mexicana dejó de estar limitada por un territorio. Hoy también se construye desde los consulados, los centros comunitarios, los lugares de trabajo en una computadora y las mesas donde miles de mexicanos en el exterior siguen participando en la vida de México. En los últimos años hemos avanzado. El voto desde el extranjero existe, funciona y se fortaleció con el modelo trimodal. Reconocemos también las acciones afirmativas que permitieron colocar representantes migrantes en espacios institucionales. Fuerza Migrante participó en esa construcción y valoramos ese espacio histórico. Pero hoy debemos de decirlo con claridad. Las acciones afirmativas fueron un inicio, no un destino. Ahora corresponde consolidar un ejercicio pleno de derechos políticos, con reglas permanentes, claras y diseñadas desde la realidad que vivimos, quienes vivimos trabajando fuera del país. En el marco de esta consulta, hemos analizado, como bien decía Tere, más de decenas de propuestas que se han hecho por parte de ciudadanos, pero también de legisladores que actualmente representan a la diáspora. Hay coincidencias y es fundamental trabajar y reconocerlas. Uno, identidad y padrón permanente. Coincidimos con la propuesta del doctor Daniel Thatcher, del doctor Moctezuma, del propio doctor Vadillo aquí presente, del licenciado Corrales, de Colefom, y con la visión de la diputada Maribel Solache, en el que el acceso a la identidad no puede seguir siendo un obstáculo. Para ejercer derechos políticos, la credencialización debe de ser permanente, gratuita, accesible. Sin eso, la democracia se vuelve condicionada por el costo, la distancia y el tiempo. Un padrón electoral temporal no refleja ciudadanía real. Necesitamos un padrón permanente, activo y actualizado. 2, voto completo, no solo federal. Coincidimos con la senadora Karina Ruiz, con Manuel Revueltas en Chicago y con otros actores en que es tiempo de ampliar el alcance del voto. Ya no se trata únicamente de votar por presidencia o por diputación o por senadurías. Debemos y tenemos el derecho de votar por diputaciones federales. Los mexicanos en el exterior debemos también poder votar para presidentes municipales, congresos locales y representaciones específicas extraterritoriales, porque nuestra relación con México no es simbólica. Seguimos enviando remesas, construyendo viviendas, formando familias, pagando impuestos y sosteniendo economías locales. 3, representación directa y mecanismos independientes. Aquí existe un consenso claro. La representación migrante debe de ser directa, electa por la comunidad, no por cuotas partidistas. Recojo especialmente el planteamiento del diputado Ulises Mejía, que propone un modelo desligado de las estructuras partidistas para garantizar una representación autónoma. También se coincide en fortalecer las candidaturas independientes, porque solo así evitaremos repetir los errores de simulación que históricamente afectaron a mujeres y pueblos originarios y otros sectores, incluyendo mexicanos residentes en el extranjero. 4, debemos integrar una sección electoral extraterritorial. Un punto crucial: sin sección electoral propia, la ciudadanía en el exterior queda incompleta. Una sección electoral extraterritorial permitiría una afiliación, por ejemplo, a partidos políticos, cosa que actualmente está limitada. Una identidad, ya que nuestras credenciales de elector emitidas en el extranjero no cuentan con este dato. Requerimos identidad jurídica dentro del sistema electoral. También nos permitiría registro y organización de representación sin dependencia territorial en México.
Sin esto, cualquier reforma será parcial. 5. Mecanismos adecuados en realidad migrante. Finalmente, coincidimos en la necesidad de adecuar los tiempos, necesidades del proceso electoral a la realidad que existe de quien trabaja en el extranjero. Voto ampliado en tiempo, accesible, voto anticipado y con acompañamiento social. No voto de excepción, sino voto funcional y justo. Hoy no venimos a pedir privilegios, venimos a exigir equidad democrática. México no puede seguir negando representación plena a quienes sostienen su economía, dinamizan su cultura y mantienen vínculos familiares, identitarios, por favor, emocionales con el país. Si la democracia mexicana quiere ser realmente nacional, entonces tiene que reconocer que hoy la nación también existe fuera del territorio. Fuerza Migrante reafirma lo siguiente: identidad accesible, padrón permanente, voto completo, representación directa, sección electoral extraterritorial y procesos diseñados desde la y la realidad migrante. Ese es el paso que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí hemos concluido. Pido una disculpa. Me faltaba una hoja que se había atorado en algún lugar. Agradezco mucho a los ponentes, agradezco a los ponentes presenciales, a los ponentes a través de vía remota, sus opiniones. Creo que esta reunión ha estado pletórica de propuestas. Hay una riqueza propositiva, yo diría que bastante considerable, que está nutrida de la experiencia, de las vivencias, de los liderazgos locales que se realizan entre comunidades y sectores de mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos. La comisión va a tomarlas en cuenta, vamos a analizar una por una, no vamos a brincarnos ninguna, sino que las vamos a ver. Vamos a considerar también, naturalmente, y ustedes comprenderán, aquellas que se han vertido en los otros eventos, en las otras consultas que hemos hecho en otras partes de los Estados Unidos, y en la próxima que llevaremos a cabo el viernes de la semana que entra, en la Ciudad de México, que será la última en la que concurrirán personas que van a hablar sobre el voto de mexicanas y mexicanos en el extranjero, amén de aquellas proposiciones, análisis, críticas que ya se han vertido sobre este tema en las consultas llevadas a cabo por la Comisión, tanto en la Ciudad de México como en las entidades federativas donde hemos llevado el sistema de consultas. Este es un sistema amplio, todo está abierto todavía a través de nuestro micrositio www.reformaelectoral.gov.mx. Estamos abiertos a todas aquellas propuestas o a la argumentación de aquellas que ya se han hecho. Por lo tanto, a quienes nos siguieron en redes sociales, en nuestro micrositio, a los quienes estuvieron presencialmente en el consulado de Washington, al cónsul de México en la capital de los Estados Unidos y a todos los que se han interesado por esta tan importante conversación que hemos tenido el día de hoy. Agradezco nuevamente a todos ellos que tengan buena noche, buena tarde, noche. Gracias. Muchas gracias a todas y todos.